Hola, te saluda Amparo. Hoy preparamos una tarta de piña al microondas, muy esponjosa, húmeda y sabrosa. Para nuestra tarta vamos a necesitar harina de uso común, una lata de piña en almíbar, nata para montar, azúcar, huevos, levadura en polvo y sal. Te invito a suscribirte al canal, es gratis. Y no olvides darle a la campanita, así no te pierdes ninguna novedad. Yo he medido 5 cucharas soperas de azúcar. Para preparar el caramelo vamos a medir 100 gramos de azúcar y a esto le vamos a añadir 2 cucharas soperas de agua. Voy a utilizar el mismo molde donde prepararé la tarta. El molde lo llevamos al microondas. Lo ponemos a potencia máxima durante unos 4 minutos más o menos. Mientras preparamos el caramelo vamos a sacar las rodajas de piña de la lata y las dejamos en un colador para que se escurran bien. Por otra parte reservamos el almíbar. Así va el caramelo después de los primeros 4 minutos. Yo lo saco del microondas para que lo veas. Pero si ves que no tiene color, no hace falta sacarlo. Con removerlo un poco basta. Ya que el cambio de temperatura hace que el azúcar se cristalice. Si esto sucede, añadimos 2 o 3 cucharas de agua al azúcar. Y la humedecemos bien. Debes tener en cuenta que el azúcar seca se puede quemar en el microondas. Llevamos nuevamente al microondas otros 5 minutos. Vemos que el caramelo empieza a tomar color dorado. En este punto tenemos mucho cuidado para que el caramelo no se queme. Cuando empieza a tomar color debemos revisar cada pocos minutos, ya que el caramelo se puede quemar. Lo dejamos hasta obtener el color del caramelo que nos guste. Revisamos el caramelo las veces que haga falta, ya que el tiempo puede variar en cada horno. En mi caso es la primera vez que preparo caramelo con este microondas, por eso lo voy revisando con frecuencia. Esto nuevamente lo llevamos al microondas. Mi caramelo ya tiene un bonito color dorado, aunque si te parece muy claro, lo puedes dejar 1 o 2 minutos más. Yo lo voy a dejar de este color. Voy a cortar 3 rodajitas de piña. Las voy a cortar por la mitad. Ahora que el caramelo está frío, vamos a poner una rodaja en el centro del molde y alrededor los trozos de piña. Añadimos una cuchara de las de postre de levadura en polvo. Aquí tenemos 200 gramos de harina. A esto le añadimos la cucharadita de levadura. La levadura pesó 10 gramos. Esto lo cernimos. Hemos puesto aquí 200 mililitros de nata para montar, o crema de leche. Vamos a añadirle una pizca de sal, el azúcar y los huevos. Estos ingredientes los pasamos por la batidora. Batimos brevemente hasta que los ingredientes se integren bien. Puedes hacerlo con una batidora eléctrica o varillas manuales. Ahora vamos a empezar a añadir la harina. Lo hacemos en 2 o 3 veces.
Y con unas varillas manuales vamos integrando con los demás ingredientes. Mezclamos bien cada vez que añadimos harina. He cortado las rodajas de piña que sobraron en trozos más pequeños. Ahora le voy a añadir 100 mililitros del almíbar. Trituramos ligeramente la piña. O si lo prefieres, simplemente cortas la piña en trozos muy pequeños. A la masa para el bizcocho añadimos la piña triturada. También puedes cortarla en trozos pequeños y mezclamos. Ya tenemos la masa lista. Solo nos queda verterlo sobre el caramelo y la piña que hemos puesto en la base del molde. Y ahora solo nos queda llevarlo al microondas. Yo lo voy a dejar a potencia máxima durante 12 minutos. Después de los 12 minutos en el microondas, introducimos un palillo o una brocheta. Podemos ver que la brocheta sale limpia, indicándonos que el bizcocho ya está hecho. A continuación, vamos a trinchar el bizcocho con el mismo palillo. Lo hacemos por toda la superficie. Seguidamente, regamos cuidadosamente con los 125 mililitros de almíbar que nos había sobrado. Voy a dejar este poquito para ponérselo por encima. Dejamos reposar unos 10 minutos para que el almíbar se absorba bien. Y a continuación, desmoldamos. Esto lo tenemos que hacer con la tarta aún caliente, con cuidado de no quemarnos. Ahora trinchamos nuevamente un poco. Vemos que ha quedado súper esponjoso. Fíjate qué esponjoso ha quedado. Vamos a terminar de añadir el almíbar que nos quedó. Con cuidado para que no se salga de la tarta. Y así de fácil hemos preparado esta rica tarta de piña al microondas. Seguro que te va a gustar. Si es así, déjamelo saber con un comentario o un dedito arriba. Y por supuesto, comparte con tus amigos. Gracias por acompañarnos un día más. Te espero en la próxima receta. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Un saludo, feliz día.